Hemos estado hablando acerca de los ministerios. Y uno de esos ministerios que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca del pastor. Pudimos ver ciertas cualidades del pastor. Y hoy quiero hablar de otro ministerio, de un ministerio que creo yo que es uno de los más peleados en este tiempo. Porque mucha gente en este tiempo está anhelando ser de todo. Mira que unos ya eran profetas, ahora todo el mundo es apóstol. Por ahí escuché que ahora ya hay títulos de arcángel. Yo me quedé loco cuando escuché eso, Dios mío santo. Pero bueno, allá cada loco con su tema. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo 11. Hoy vamos a hablar acerca del apóstol. Me gustaría que si puede tomar nota, lo haga. En la versión Reina Valera nomás. Cuatro 11. Bien, ya tenemos. Miren lo que dice ahí en la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Voy a hacer énfasis en esta parte. A unos, dice, constituyó apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Recalco, no está poniendo una jerarquía, está mencionando ministerios en un orden horizontal, ¿sí? Para que ninguno de los ministerios se crea más que otro. Muchas iglesias hoy en día piensan que el apóstol es un título y todo el mundo quiere ser el apóstol. Yo soy el apóstol tal, yo soy el apóstol tal y el apóstol y el apóstol. Y cuando hablan de apóstoles, se creen la divina pomada, como decimos aquí, se creen la última Coca-Cola en el desierto. Porque ponen como jerarquía que el apóstol es más que el resto de ministerios. Yo hoy voy a hablar un poquito por qué se lo ve de esa manera, pero no es así. No es que es más, solo que abarca muchas cosas y la gente considera que es mayor que los demás. Ahora, si bien es cierto, apóstol no es un título. Diga conmigo, el apóstol o el apostolado no es un título. Si usted va a investigar la etimología de la palabra apóstol, usted se va a encontrar que es apostelos. Y esta palabra significa enviado. Enviado. Así que no malinterpretemos esto. El apostolado no es un título, sino un servicio. Diga conmigo, el apostolado no es un título, es un servicio. De una manera que el Señor usa al apóstol. Y yo voy a hablar de algunas señales que acompañan al apóstol para que usted vaya ahí subrayando o escribiendo con respecto a esto. Primero debemos entender que un apóstol solo lo designa Dios. ¿Sí? Si usted estudia la Biblia, por cuestiones de tiempo, porque tengo que dar varios ítems, pero si usted conoce la Biblia, usted se dará cuenta. Y cuando hablamos acerca del apostolado, el apóstol debe haber tenido un encuentro con Jesús, un choque directo con Jesús. Muchas personas
pueden decir, pero es que ese choque ya no existe. ¿Cómo va a ser? El último choque que alguien tuvo con Jesús fue el apóstol Pablo. Por eso se considera que el apóstol Pablo fue el último apóstol. Pero cuando hablamos, vamos más allá, porque esta iglesia no solo es apostólica, sino que también es profética. Y usted sabe que el Señor Jesús se nos presenta de muchas maneras. Amén. Conozco de muchos apóstoles que estando en su lecho de muerte, Jesús se les presenta. Jesús llega a él y se levanta de las cenizas, como dice la canción. De las cenizas se levanta y empiezan a dar guerra en el mundo espiritual. Así que, en primera instancia decimos, el que designa un apóstol es nada más que Dios. 2. Esta parte es un poquito fuerte, pero es necesaria. Mire, el apóstol tiene la gracia de sufrir, perseverar y edificar. Hay gente que se cree apóstol y no se sube ni a un bus. Hay gente que se creen apóstoles y no van al campo, porque como le dije desde el principio, piensan que el apostolado es un título y no un servicio. Cuando hablamos de una persona que sufre, una persona que se adapta a todo lugar, a todo momento, a toda situación, llegas a un punto que con el apóstol no predica lo que quiere, sino que predica lo que el Señor le manda. El apóstol no necesita de tener tanta gente ministrando para dar revelación de la palabra. Eso lo vamos a tener en la comparativa con el profeta. Seguimos. El apóstol tiene corazón de padre. Si ha leído usted las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se dirige a sus hijos, iba a decir? ¿Cómo se dirige a sus hijos? Como hijos, obviamente. ¿Cómo se dirige a sus pastores? Hijito, hijo. Entonces, mire esta cualidad de los apóstoles. Adoptan iglesias y engendran iglesias. Adoptan hijos y engendran hijos. Porque tienen corazón de padre. Es una cualidad es una de las cualidades que me encanta del apostolado, ¿sabe? Porque el apóstol siempre está enseñando en todo momento. Aun cuando no habla, enseña. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Usted recuerda cómo vino Jesús? Jesús vino a este mundo como apóstol, pero tuvo que moverse también como profeta. Y una de las cosas que hizo Jesús, que fue muy notable, es que Él enseñó el reino. Y aquí quiero detenerme un poco. Las personas o las iglesias pastorales te enseñan de Dios. Te enseñan, te animan, te alientan. Pero una iglesia apostólica te enseña el reino de Dios. Y en el reino de Dios nosotros podemos encontrar tantas cosas que no encontramos solamente con una iglesia pastoral. En una iglesia apostólica y profética, usted no puede ser una persona pobre. Y mire, sin temor de que me critiquen o digan algo la gente de internet, pero es que las personas que viven en un mundo espiritual activo, el Señor se encarga de ellos. Porque las personas que viven en un mundo espiritual activo no se preocupan del dinero,
se preocupan de servir bien a su Señor. Y si usted sirve a su Señor, el reino no será deudor con usted, se le pagará. Amén. Por eso es que cuando en el tiempo de los reyes, en el tiempo del medievo, todos querían lograr llegar a servir en el palacio, porque ese era un sueldo que nunca iba a faltar. Y lo más lindo de todo, que estar dentro del reino, es que no solo te acogían a ti, sino que te acogían a ti y a toda tu familia. Cuando tú llegas al reino de Dios, por eso dice la palabra, mi casa y yo, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Tú llegas al reino de Dios y el reino de Dios se extenderá tanto que tendrá que entrar tu familia también al reino. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el apóstol proclama la palabra con señales y prodigios, pero esto no es un distintivo de ellos, pero sí son dones que le acompañan para poder ejecutar su ministerio. Amén. Seguimos. Un apóstol siempre se va a convertir en un hombre de influencia. Siempre, en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque él es territorial. Entonces, en el lugar que él esté, siempre se va a dar a notar. Siempre se va a dar a notar. Para muestra, le voy a hablar un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que si estuviera en estos tiempos, podríamos decir que era un influencer. ¿En serio? Si tuviera teléfono celular, tuviera miles de seguidores en TikTok, millones de seguidores. Porque Pablo, si así se denominaba hasta fariseo, él se denominaba lo que sea, y él se daba a notar en todos lados. Cosa que la gente se creía lo que Pablo le decía. Pablo los envolvía. Y la gente lo escuchaba y lo seguía. Por eso es que cuando Pablo se convierte, la gente decía, ¿y este no era el que mataba a los cristianos? Porque lo conocían, sabían quién era Pablo. ¿Este no era el que mataba a los cristianos? Entonces, los apóstoles son gente influyente. Amén. Mire, un apóstol nunca nace apóstol. Un apóstol nunca nace apóstol. Un apóstol siempre va a salir de uno de los 4 ministerios que quedan. Siempre. Un apóstol nunca va a nacer apóstol. Él se forma dentro de los otros ministerios y ahí es cuando recibe la revelación. Puede ser maestro, puede haber sido evangelista, puede haber sido pastor, y ahí es cuando nace el apóstol. ¿Sabe por qué? Porque una persona, un apóstol, debe tener madurez. Y un apóstol no es que simplemente tú me caes bien y eres apóstol y ya, no. Necesita tener una trayectoria para que pueda ser apóstol. Por eso es que se dice, y escuche bien, por eso es que se dice que el mayor de los ministerios es el apostolado, porque el apóstol tiene que someter al pastor, someter al profeta, someter al maestro, someter al evangelista. Por eso es que la gente se coge de ahí, de que el apóstol tiene que ser mayor. No, el apóstol es maduro, porque él es el que tiene que poner orden en la iglesia, de alguna u otra manera. ¿Sí? Él es el que establece.
Más adelante voy a dar ciertas características. Ahorita no voy a avanzar, me voy a pasar rapidito. Hay gente que piensa que un apóstol tiene que hacer milagros y prodigios. Y créalo que incluso hasta yo pensé que eso era un apóstol. Pero eso no tiene nada que ver. El apóstol, lo que destaca dentro de todos los ministerios es que él tiene un poder de revelación en la palabra diferente a cualquier otro ministerio. Porque el apóstol, como es el que cimenta, es el que da doctrina, es el que enseña, es el que te da bases, es el que construye. Por eso el Señor le da una revelación especial al apóstol. Que ni aun el profeta, ni el pastor, ni el maestro la recibe, sino el apóstol. Y yo ya le dije por qué. Porque tiene una trayectoria y madurez. Por eso es que cuando usted se da cuenta, Pablo siempre venía y decía, lo que se me ha sido revelado. No sé si ha leído. Es más, cuando le enseñaba al pueblo de Corintios la cena del Señor, le decía, así se me ha revelado. Voy a dejar ahí porque tengo que seguir. Mire, el apóstol es un guerrero espiritual. Cuando hablamos de guerreros espirituales, no hablamos de aquellos que solo interceden, sino que aún en territorio hostil ellos se meten, ellos están. Y sabe que al apóstol no le da miedo entrar a ese tipo de territorios, porque él sabe que si Jehová está con él, no hay quien contra él. Amén. Así que vamos viendo cositas acerca del apóstol. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos 12. Romanos 12, 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino que, díganlo de nuevo, sino que, transformados por medio de qué? De la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos. Oiga, yo he conocido muchos apóstoles. Sinceramente, he conocido muchos apóstoles. Pero apóstoles que te hagan estallar la cabeza cuando te hablan son pocos. Gracias a Dios, ven Jesús. Tiene nuestro apóstol que nos enseña y nos forma, y hoy nosotros podemos decir, gracias al Señor, tenemos un apóstol de verdad. Amén. Mire, el día de ayer yo estuve en una entrevista en un canal, y cuando terminamos la entrevista me gustó mucho una palabra, una frasecita que dijo uno de la entrevistadora. Ya habíamos terminado el programa y dice: gracias, pastor, por venir, un gusto. Siempre para nosotros es bueno que nos salpique la doctrina de Ben Jesús. Siempre se aprende algo. Por la revelación de la palabra. Sí, sabes que hay mucha gente que tiene tanta sed y que en vez de escuchar un pastor, un evangelista, necesitan escuchar un apóstol. Por eso cuando Pedro predicó en su primer mensaje, ¿se entregaron cuántos? Se entregaron 5,000. Y en su segundo mensaje se entregaron 3,000.
porque había sed de una revelación de la palabra, porque ellos predican basados en la palabra, pero con una revelación distinta. Amén. Ahora mire, voy a poner, sin ánimos de ofender a los pastores, yo voy a poner en comparación para que nos demos cuenta el tema de un pastor y cómo es un apóstol. ¿Sí? Un pastor siempre se enfoca en su iglesia. Para el pastor no existe nada más que su iglesia. En el mundo podrá estar pasando de todo, pero su iglesia es su principal objetivo. No hay más. Un pastor, un apóstol tiene mentalidad de reino y para él no puede estar encerrado, necesita el mundo para Cristo. Por eso es que muchas veces va a pasar que gente que tiene espíritu apostólico siente como que estar en una iglesia está encerrado. Se siente como que esto no es para mí. O sea, yo vengo aquí, me siento bien, pero yo necesito estar en la calle. Yo necesito que alguien sepa de Jesús, porque tiene un espíritu apostólico. Y más si está en una iglesia apostólica. Amén. Gracias. Miren, el pastor alimenta a su iglesia. Y siempre, escuche esto, el pastor cuando alimenta a su iglesia lo alimenta como si fuera un bebé. Porque el pastor es cariño, ternura, son míos. Por eso es que cuando un miembro se va de una iglesia pastoral, el pastor llora. Se siente triste, se siente mal, porque el pastor hace las ovejas suyas. Ese es el problema, esa es la diferencia. En cambio, un apóstol, él no se sienta a ver que las almas son suyas. Las almas son de Cristo. Por eso para él, si se va uno a otra iglesia, lo importante es que sigue congregándose. Su llamado es seguir haciendo discípulos. Amén. Entonces, un apóstol no se siente mal por eso. Un apóstol se siente mal es si no gana almas, si no trae gente. Esa es la diferencia. Ahora, un apóstol a su gente no le da de comer leche. Un apóstol a su gente ya le da de comer chuleta. El pastor le da leche porque lo tiene ahí. Es que es mío. El apóstol te da de comer chuleta. Que un bebé chiquito se te indigesta. Por eso es que al apóstol le siguen los pastores, le siguen los profetas, le siguen los maestros. A un apóstol le siguen ellos. Porque el apóstol siempre trae, mira, escucha esto. Un apóstol siempre va a traer una comida suculenta para su iglesia. Nunca te va a traer una comida calentada. Porque un apóstol siempre va a traerte revelación de la palabra. Amén. Así que si a usted le gusta el calentadito, le digo, el calentadito es rico, pero dañino. ¿Sí? Y en una iglesia pastoral sí se come calentado muchas veces. Muchas veces se come calentado. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia pastoral te hablan siempre de Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar. Y te dan ánimos, te dan fuerza para que sigas luchando, te empujan para que sigas. Eso hace una iglesia pastoral. Pero una iglesia apostólica, ¿sabes lo que hace? Tú eres un guerrero. Levántate, guerrera.
Y empieza a trabajar, empieza tú mismo. Mira, el pastor llega a un punto que tanto adoctrina a su gente que si el pastor no está, la gente no hace nada. Si el pastor no está, nadie saca demonios. Si el pastor no está, y si el pastor no está. Pero en una iglesia apostólica, yo no sé cuántos están en una iglesia apostólica aquí, en una iglesia apostólica, donde está usted, está también la presencia del Señor Jesús. Porque usted es hijo, es un hijo ministerial. Y como un hijo ministerial, usted aprende todo lo que su padre le enseña. Yo me sentí feliz un día. Me llaman como a las 2 de la tarde. Me dicen, papá, véngase rápido a la iglesia que hay un endemoniado. Y yo dije, veo la hora, estaba en Malecón a esa hora, con tráfico. Yo dije, mira, yo creo que voy a estar llegando en unas 2 horas. Perdón, en una media hora como tarde. Bueno, aquí la esperamos. Y yo cuando llego, yo ya estaba pues calentando en el carro, yo ya iba. A lo que me bajo del carro y todo, me dicen, no, ya tranquilo, pa, ya todo pasó. ¿Cómo que ya todo pasó? Es que yo escuché en un mensaje que usted dijo, un verdadero discípulo hace lo que hace su maestro. Y empezamos a sacar los demonios. Y esos demonios salieron en el nombre de Jesús. Yo me quedé, santo Dios. Usted en una iglesia apostólica no se convierte en una oveja, usted se convierte en hijo. Y como hijo usted hereda. ¿Cuántos dicen amén? Como hijo usted debe heredar la revelación de la palabra. Como hijo usted debe heredar el Espíritu. Y que usted pueda explotar lo que Dios ha traído para su vida. Por eso es que, para concluir, yo no puedo entender cuando hay gente que me dice, pastor, hay gente que lo ha dejado y no puedo entender lo que piensan ellos porque mi mente es otra, es diferente. Y usted va a aprender también con nosotros. Es que las almas no son mías, son de Dios. Y el que se va de esta iglesia o el que viene a esta iglesia tiene que saber que en esta iglesia no se reúnen ovejas, se reúnen guerreros. En esta iglesia no se reúnen ovejas que hacen lo que les dicen. En esta iglesia se unen guerreros que van a pelear contra las acechanzas del enemigo, que el reino de las tinieblas debe temblar porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos nosotros detenernos. Por eso le digo, usted tiene que fijarse bien. Cuando usted ve las cualidades de un apóstol, usted se va a dar cuenta que su iglesia es una iglesia apostólica. ¿Sabe por qué? Nosotros trabajamos, ¿qué lugares? Osorja, Montalvo, se está trabajando en Bilsa, en Riobamba. Miren la bendición, cuando se empieza a alinear todo. Mis padres vienen y me dicen, bueno, quiero que tú seas mi cobertura. Y como este ministerio es un ministerio apostólico, ok, venga para acá. Lo ungimos. ¿Y sabes qué pasó semanas siguientes? ¿Quieres que te diga lo que pasó semanas siguientes? Lo busca un señor. Pero para esto, un señor le empieza a evangelizar a mi papá. Un viejito. Lo empieza a evangelizar a mi papá y mi papá le dice,
Sí, gracias, yo soy pastor. Ah, ¿en serio usted es pastor? Sí, yo estoy abriendo una obra aquí en mi casa, en la esquina. Ah, ok. ¿Sabe qué pasó? Le toca la ventana de la casa. Mi papá estaba emocionado y me enseñó hasta la ventana que le tocó. Y este hombre le dice, mire pastor, ¿qué opina usted de esto? Y mi papá le contesta, le dice, pastor, yo tengo un lugar para que se empiece la iglesia. Yo se lo cedo. Y ya tienen local, ya están trabajando en esa iglesia. No solo que tienen local, ya tienen también un lugar donde mudarse para vivir. Porque cuando tú te alineas en un espíritu profético, en un espíritu apostólico, las tinieblas tienen que huir. En ti no puede haber enfermedad, en ti no puede haber miseria, en ti solamente tiene que existir poder de Dios para salvación. Así que yo te invito a que te levantes, te pongas de pie en esta noche y declares, yo soy de una iglesia apostólica. Vamos, dígalo conmigo, yo soy de una iglesia apostólica. Gracias a todos los que nos siguen por internet, los bendigo.